Bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¿Cómo se encuentra usted que está por ahí? Quiero enviarle un saludo, quiero saludarle a través de esta transmisión, a través de estas redes sociales, poder saludarle desde Matamoros, Tamaulipas, México. Desde acá estamos transmitiendo hacia ese lugar donde usted se encuentra, hacia ese lugar donde usted se va a conectar, donde usted va a recibir una palabra, escuche bien, una palabra rema, una palabra viva, una palabra de poder, una palabra de impacto, una palabra de la hora, una palabra de rompimiento, una palabra que va más allá de los límites. ¿Qué son los límites? Hasta donde usted llegó, hasta donde usted tuvo acceso, hasta donde usted pudo, hasta ahí llegó. Pero hay una palabra que va más allá de los límites económicos, va más allá de los parámetros de gente, de personas, de gobierno, de la ciencia médica. Hay una palabra que está corriendo en el ahora, hay una palabra dimensionada, hay una palabra que está catapultando ahora el poder de Dios ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús, creemos en este tiempo, creemos en esta temporada que Dios está trayendo un favor inmerecido para el pueblo de Dios. Así que sintonice en este canal y no se despegue, conéctese a la palabra que está saliendo ahora sobre los aires para bendecirle. Estamos iniciando una serie sobre el poder del pacto, los beneficios del pacto, qué nos trae el pacto, a dónde nos lleva el pacto, qué es su nombre de pacto, qué sucede al entrar en un pacto con Dios. He compartido un poco en unos programas anteriores sobre el pacto. Las naciones hacen pacto. Cuando usted se casa, hace un pacto. Hay negocios donde se hace un pacto. Cuando usted renta una propiedad, una oficina, una casa, usted firma y hace un pacto. En esa firma usted tiene beneficios, pero también tiene responsabilidades. Y escuche bien, el pacto es lo más importante para Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios de pactos. En el libro de Génesis capítulo 17, Dios marca la señal del pacto con Abraham. En el capítulo 12 lo llama y le dice en ese capítulo 12, sal de tu casa, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Un pacto te llama a salir de donde estás. Para entrar en pacto con Dios tienes que salir de esa manera de pensar, tienes que salir de lo que te ha rodeado, de la cultura que has vivido, de los patrones que traes, de las conductas que traes, de la falta de fe que traes, de la pasividad que traes. Tienes que salir de allá. Hay gente pasiva, conoce la palabra pero es pasiva, pero la palabra dice, la escritura, que es un reino, es una palabra de reino, de poder, es una palabra de un reino incontenible, un reino poderoso, un reino sobrenatural, un reino agresivo. Los valientes lo arrebatan. Gente valiente está siendo requerida en este tiempo, gente osada, dice la palabra. Hay una osadía en esos hombres, hay un irrumpir impresionante. El rey David tenía gente de pacto. Él de pronto exclamó algo, un pensamiento, como cuando decimos pensé en voz alta. Él de pronto pensó en voz alta y dijo, ¿quién me diera de beber del agua de ese pozo que tienen rodeado mis enemigos, de ese pozo que ahora lo están cuidando para que nosotros no tengamos esa agua? ¿Quién me diera de beber de ese pozo, de esa agua? Y de pronto los tres valientes que tenían, sin decir, sin la opinión de nadie, irrumpieron el campamento enemigo y trajeron esa agua y dijeron, mi Señor, aquí está el agua que usted anhelaba. Escúcheme bien, el pueblo que es valiente, el pueblo que es agresivo, el pueblo que es aguerrido, dice la palabra, los valientes lo toman, lo arrebatan. Los valientes están ahora por hacer que las cosas sucedan, que las cosas acontezcan, porque ángeles desciendan a la tierra, porque el favor de Dios venga, porque el irrumpir de lo sobrenatural entre sobre la tierra y sean disipadas todas las tinieblas que están ahora sobre la tierra. Pero se necesita gente valiente, gente que entre en pacto con este Dios maravilloso y con este Dios que estableció los pactos sobre la tierra. Y dice ahí que le dio a Abraham una señal y le dijo, la señal del pacto es que todo varón será circuncidado. La señal del pacto es quitar la carnalidad. La que hace la carne te dice espera, la carne tiene miedo, la carne tiene temor, la carne tiene duda, la carne lo está pensando y dice quita toda la carnalidad.
Cuando eran circuncidados, quitaban el exceso de carne en el miembro sexual del hombre y eran circuncidados. Dice, y todo hombre será circuncidado a los 8 días de nacido. Hay gente que vino a Cristo, pero no circuncidó su carne y de pronto duda una palabra, un rema, y de pronto duda un ministerio y de pronto duda quién está hablando, quién está enviando la palabra y siempre están dudando. La carne viene así, le pasó a María y Aarón, su carnalidad los llevó a murmurar. Hay gente murmurando, no son gente de pacto. En el pacto usted no juzga, usted no critica. David sabía que él iba a hacer un pacto en su espíritu, en su corazón y en su destino. Sabía que entraría en un pacto y estaba preparándose para ese tiempo. La carnalidad no le llevó a alejarse del pacto, a perder las bendiciones. Hay gente viviendo en esa carnalidad, criticando, juzgando personas, ministerios, tocando la unción que Dios ha puesto. David tuvo tanto miedo y temor de tocar a Saúl, le honró la unción que había ahí, por lo tanto él pudo entrar en pacto. Dios quiere hacer pacto, pero hay gente que no llena el requisito, hay gente que no está lista, hay gente que no está preparada porque no ha circuncidado la carne, no ha circuncidado su boca, no ha circuncidado sus ojos. A veces está mirando una prédica, está mirando y está comentando, está murmurando, está ahí diciendo cosas incorrectas. Si Dios lo ha permitido y la palabra dice que lo que no es de Dios no permanece, que todo lo de Dios permanece. Hay ministerios que han permanecido por generación completa y alguien juzgando y criticando. No son gente de pacto y creo que son gente incorrecta tratando de entrar a un tiempo y a un Dios correcto. Así que hablaremos todos estos caracteres porque Dios quiere hacer pacto con el pueblo. Dios quiere hacer pacto contigo, con tu negocio, con tu economía, con tu llamado, con tu casa, con tu generación. Dios está empeñado en hacer un pacto y sabremos qué poder hay en el pacto y vamos a tomar de la misma palabra la revelación, que a dónde te lleva un pacto, qué beneficios hay, por qué la palabra no se cumple. Una persona me preguntaba por qué Dios no contesta. Dios contesta su palabra. Dios se mueve en medio del pacto. Dios se mueve en lo que Él estableció, no lo que usted quiere. Es más, Dios no se mueve en tu necesidad, Dios se mueve en la honra. Yo honro a los que me honran. Hay necesidad en la tierra, por toda la tierra hay necesidad. Él no se mueve en la necesidad, Él suple las necesidades de acuerdo a las riquezas en gloria, dice, pero no dice que el mundo entero. Está hablando a aquellos que entraron en el pacto, aquellos que creen la palabra, aquellos que en la mente y el corazón tienen la palabra. Cuando usted está en pacto, la palabra de Dios está en su mente, está en su corazón. Le dijo a Josué, medita de día y de noche. Vamos a hacer un pacto, vas a meditar de día y de noche en mi palabra, porque es la única manera de hacer prosperar tus caminos. Todo lo que hagas te va a salir bien si meditas en ella. A veces queremos que algo salga bien, algo está saliendo mal, algo no está yendo bien y queremos que Dios lo alinee, que Dios lo endereza la palabra, lo enderezan los principios. La palabra es lumbrera a tus pies, a lo que hagas, a lo que inicies, a los proyectos, a los sueños. Todo lo que estés haciendo tiene que estar alumbrado por la palabra. Si la palabra no lo alumbra, si la palabra no es lumbrera, irás en tinieblas y en tinieblas no vas a avanzar. En las tinieblas no puedes ver, no tienes visión. En las tinieblas no ves el recurso. En las tinieblas no ves la respuesta. En las tinieblas no tienes la visibilidad que hay cuando Dios te va alumbrando. Dios prepara los ayudantes de destino. Dios prepara los recursos. Dios prepara las dádivas, las recompensas. Dios prepara el favor delante de los grandes. Siempre es la palabra que establece el principio de cómo avanzar con Dios y los beneficios que hay. Y en ese capítulo 17 Dios le dice a Abraham, esta será la señal, y le da tantas promesas. En un pacto hay promesas y Dios va a cumplir su palabra, y en un pacto Dios te entrega lo que no tienes, lo que ha sido imposible. Sara no podía tener hijos, pero Dios en ese pacto le promete un hijo, le promete un heredero, le declara el Isaac. Tal vez el Isaac tuyo es un negocio, es ahora un milagro, es ahora la salud, es ahora la economía, es ahora saldar esa deuda, ahora liquidar
liquidar, comprar esa casa. Ahora mismo es conseguir ese auto, esa escuela que van a iniciar los hijos, ese ministerio, esa iglesia que va a construir, ese terreno que va a comprar. Usted, todo eso está en el pacto, todo eso Dios lo tiene. Dios dice que Abraham salió solo con lo que tenía, con su servidumbre y lo que había, pero no tenía tierra, no tenía herencia, no tenía hacienda, no tenía oro, no tenía plata, no tenía riqueza, no tenía ni a Isaac. Cuando Dios te habla y entras en pacto, Él tiene todo lo que necesite y lo va a ir añadiendo de acuerdo a la fidelidad que usted tenga con Dios. Usted está donde está por no haber entrado en pacto, pero Dios en ese pacto le va a llevar más allá de los límites de la naturaleza humana. ¿Por qué le digo esto? La naturaleza humana de Sara era imposible procrear, era imposible dar a luz, pero cuando Dios viene vas a dar a luz lo imposible. Cuando Dios viene y entras en pacto, la esterilidad va a desaparecer, lo imposible se va a postrar, lo imposible se va a arrodillar, lo imposible va a desaparecer, lo imposible va a ser quebrantado, va a ser desechado, porque el Dios que todo lo puede va a aparecer, y la palabra que dice todo lo puedo en Cristo será una verdad, y no habrá cosa que usted emprenda y no pueda o sea difícil de realizar. Así que prepárese, tenemos el mejor tiempo, estamos entrando a la mejor temporada, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de todo lo difícil que está sucediendo. Dios sigue siendo Dios, la palabra no ha perdido el poder, no ha perdido el peso, no ha perdido la gloria. La palabra sigue siendo una palabra, escuche, de absoluto, que es el absoluto, la verdad completa, donde hay un reino de poder respaldando esa palabra. Y dice en ese capítulo 17 que Dios vino y le dice: porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. El pacto te da un lugar que no tenías. El pacto te da una posición que era imposible que calificaras. ¿Cómo Abraham calificaba para ser padre teniendo una esposa estéril? ¿Cómo usted va a entrar a una economía fuerte si no tiene trabajo? Es lo que podemos ver en la palabra. Él no tenía la posibilidad, en la condición que él estaba, recibir una palabra era imposible que sucediera. Creer tal vez para ti una palabra es imposible que suceda, pero la palabra viene de Dios, está escrita, está establecida, y esa palabra la sustenta aquel que te la envió, aquel que la estableció, aquel que es desde el principio hasta el final, aquel que todo lo puede. Y Dios le da una palabra y le dice: te pondré por padre de muchedumbre de gente. Dios siempre le habla lo imposible. Lo posible ya lo hiciste, o tal vez ni lo posible pudiste hacer. Lo posible lo hace la mente humana, el hombre natural. Lo imposible lo hace un Dios sobrenatural. Y cuando Dios te habla, que es imposible a veces de creer, por eso viene la fe, por eso está la esencia de la fe. ¿Qué es la esencia? La capacidad de creer que Dios ya puso algo dentro de mi corazón, que Dios ya puso algo en mi destino, que Dios ya puso algo en los días que voy a vivir, que Dios ya puso algo para el mes 8, para el mes de agosto, para el mes 9. Creer que Dios ya lo puso, que ya lo tiene, que ya me está esperando, que la respuesta está en camino, que la conexión va a suceder, que algo va a suceder en los próximos días, que algo sucederá a medianoche, algo va a aparecer en el computador, alguna llamada va a entrar, algo que no estaba va a suceder en el de repente de Dios. Escuche bien lo que estoy hablando, escuche bien, porque la fe, escuche, la fe va a dar resultados, la fe va a dar a luz. Escuche, la fe es la esencia de creer que es un hecho lo que Dios me está diciendo. La fe es la esencia de creer que lo imposible, que lo que no he podido, que lo que he batallado está a punto de dar a luz. La fe viene a mi espíritu, a mi alma, la fe viene a mi mente, la fe viene a mi corazón, pero mucha gente tiene fe. Lo importante no es tener fe, lo importante es dar a luz lo que Dios me está diciendo en su palabra, lo que Dios me está hablando en el rema. He visto gente decir que tiene fe, pero nunca ha dado a luz. La fe te lleva a dar a luz algo no conocido, algo nunca antes visto, algo que tus ojos no han visto, algo que tus manos no han tenido,
sucedido. Algo, escucha, sorprendente e imposible que sucediera, como con Sara y Abraham. El Dios de lo imposible empezará a visitarte. El Dios de lo imposible irá contigo, como cuando fue con Ana. Se acordará de los pactos, se acordará de los votos. Dios siempre se está acordando de lo que está hablando, si está en tu mente, si está en tu corazón. Así que es tiempo de levantar el espíritu de la fe y creerle a un Dios por lo que dejaste de creer, o por lo que no has creído, o por lo que Dios te va a hablar en este tiempo. Y dice la escritura que le habló a Abraham y le dijo que él era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Israel. Escuche bien, dice que le iba a dar una descendencia. Siempre que entras en pacto, Dios no viene solamente a hacer el pacto con un hombre. Dios viene a hacer un pacto con una generación. Cuando usted entra, trae beneficios para toda la generación. Usted está asegurando el futuro de los que aún no han nacido. Dios está haciendo un pacto con Abraham y le está hablando de alguien que no ha nacido. Cuando Dios viene a hacer pacto contigo y ese negocio, esa empresa que no nació, que quebró, que fue a la ruina, que perdiste, que invertiste y que quedaste tal vez decepcionado de todo lo que no se dio a luz, escucha bien, en el pacto viene y se da a luz poderosamente. Y le dice, la señal del pacto será quitar el exceso de carne, el exceso de duda, el exceso de murmuración, el exceso de crítica, el exceso, escúcheme bien, de pasividad. Hay gente que está pasiva esperando que Dios haga algo. Dios le dijo a Abraham, salga de su tierra y su parentela, que le tengo tierra, que le tengo criados, que le tengo siervos, que le tengo a Isaac. Salga de esta tierra, salga de esta gente. Esta gente no me conoce, esta gente no quiere nada conmigo, esta gente te está retrasando, esta gente te dice que todo está bien, que te conformes. Pablo dice, no se conforme a este siglo, no se conforme. Escuche, le dijo a Simón, Simón, no te conformes, bogue mar adentro. Señor, toda la noche he andado allá, bogue mar adentro, no se conforme. Ahora vengo en un pacto, ahora vengo a hacer un pacto con usted. Ahora quiero saber si usted puede ser parte del reino sobrenatural. Ahora quiero saber si le puedo confiar una unción que está escrita en su destino, en el libro de las crónicas, para que la sombra suya cause tanto milagro sobre la tierra, para que la voz suya la escuchen 3,500 personas. Quiero saber si lo que está considerado en un pacto de un Dios eterno que te conoce antes de nacer, que te conoce más allá de la naturaleza humana, de la gente que te rodea y te critica y mide tu capacidad por los fracasos que has tenido, pero hay un Dios que te ofrece las victorias de Él para entregártelas, para dártelas y declararte que eres más que vencedor. Hay un Dios que ya hizo una obra perfecta en la cual te quiere incluir, en la cual te quiere dar beneficios, en la cual te quiere dar accesos, en la cual quiere honrarte. Si honras su pacto y su palabra, entonces viene ese espíritu de obediencia y aquel hombre es beneficiado, como lo dice la escritura. Y dice, fue una pesca milagrosa. Está por suceder pescas milagrosas, están por suceder de repente, están por suceder accesos, están por suceder cosas impresionantes que no habían sucedido en otro tiempo. Si bien dice que el año 2020 será recordado por tanta oscuridad, por tanta enfermedad y tanta muerte, pero también después de la muerte hay una resurrección, hay un levantar, hay un espíritu que va a venir, que va a soplar, hay un espíritu que va a venir a establecer cosas mayores, cosas más allá que nunca se habían visto. Nada sucede, dice la escritura, que todas las cosas a los que amamos a Dios, a los que estamos en pacto, nos suceden para bien. Y creo que el bien y la misericordia establecida en Salmo 23 está a punto de alumbrar la tierra, está a punto de traer los beneficios, está a punto de alumbrar en medio de las tinieblas. Y dice la escritura en el capítulo de Éxodo, capítulo 2, versículo 23. Dios viene y hace pacto con Abraham. Dios viene y hace pacto con David. Dios siempre está viniendo a hacer pactos. Dios viene y hace pacto con Moisés. Dios viene y hace pacto, escúcheme bien, con Josué. Dios siempre es un Dios que hace pactos. Usted tiene que hacer un pacto con Dios. ¿Qué es hacer un pacto con Dios? A través de esta enseñanza iremos viendo y iremos desarrollando cómo entrar en un pacto con Dios, cómo recibir los beneficios, ver los accesos que hay. Es impresionante todo lo que Dios tiene. ¿Y por qué no está en la
la tierra? ¿Por qué nadie está caminando en ello? ¿Por qué nadie ha revelado esta palabra? ¿Por qué nadie ha establecido este rema para este tiempo? ¿Sabe por qué? Porque dice Oseas 4:6 que el pueblo es destruido porque le falta conocimiento, pero creo que es el tiempo donde Dios va a levantar el pueblo. ¿Y cómo lo va a levantar? A través del pacto. Y dice la escritura: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, oiga bien, los hijos de Israel, los cristianos, el pueblo de Dios, el pueblo que le busca, el pueblo que le adora, hay gente que está viviendo este tiempo, esta temporada. Dice: y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Hay gente gimiendo, hay gente con dolor, hay gente con necesidad, hay gente con tristeza, hay gente con llanto, hay gente con desesperación, hay gente con miedo, hay gente con temor, hay gente con duda, hay gente con pánico. Escúcheme bien, hay gente que está en un shock en su cabeza. Hay gente que, aunque no lo declara, tiene miedo, tiene temor. Y dice: gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Dice: y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ellos clamaron. ¿Qué es clamar? El clamor viene de adentro. El clamor es cuando estás cansado. El clamor es cuando estás harto. El clamor es cuando estás en una desesperación. El clamor es cuando ya no puedes. El clamor es cuando sabes que es imposible, que si Dios no hace algo, nada va a pasar, nada va a suceder. Escuche bien. Y entonces dice que hay un clamor desde adentro. Clamaron, clamó un pueblo. Hay ciudades clamando, hay familias clamando, hay personas clamando, hay ministerios clamando, y sé que los hay, pero Dios va a responder a ese clamor. Y ese pueblo había estado oprimido por muchos años. Yo no sé cuánto tiempo estás allá, pero ellos tenían un beneficio porque alguien había hecho un pacto. Y dice el versículo 24 de Éxodo capítulo 2, dice ahí la palabra, Éxodo 24, dice la escritura: y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Qué era clamar? Estaban gimiendo, había ese dolor, había esa necesidad. Tal vez usted esté gimiendo por sus hijos, esté gimiendo por sus parientes, esté gimiendo por su ciudad, esté gimiendo por esa gente enferma. Dice: y oyó Dios el gemido de ellos. El clamor era un gemido, algo que venía desde adentro, algo que estaba incubado allí adentro, algo que se había acumulado por el tiempo, algo que se había acumulado por la injusticia, algo que hay gente diciendo: ¿por qué Dios está permitiendo esto? Está esperando un gemir y está esperando un entrar en ese pacto, porque Dios es el Dios de pactos. Dios se mueve en un pacto. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto, pero no con ellos. El primer beneficio de entrar en pacto es que Dios va a visitar a tus hijos cuando haya un clamor, cuando haya una necesidad, cuando si le toca un cáncer, una leucemia, si le toca un accidente, si viene una necesidad, si viene una hambruna como la que vino en Abraham. Vino hambre sobre la tierra. Con Isaac también vino hambre sobre la tierra. Cuando haya una plaga, cuando haya algo sobre la tierra, escuche bien, hay beneficios a las generaciones de abajo por lo que usted decide ser ahora. Y también hay consecuencias por lo que usted decide no hacer ahora. Por no entrar en pacto hay consecuencias. Por entrar en pacto hay beneficios, hay bendiciones, hay acceso, hay dádiva, hay galardones. Es demasiado, poderosamente demasiado lo que hay en un pacto. Lo iremos viendo a través de la revelación y usted se dará cuenta de la necesidad de hacer un pacto con un Dios vivo, con un Dios poderoso, con un Dios que ahora mismo tiene tanto beneficio para usted y para mí. Oyó Dios el gemido de ellos. Importante. Dios escuchó el gemido de ellos. No es que Dios no te haya oído. El problema es que si no hay alguien arriba que hizo pacto de ti, Dios no puede hacer nada, se mueve en pactos. O usted tiene que hacer un pacto. Si usted es un padre de familia, si usted es un líder, si usted es una persona que conoces la palabra o estás buscando a Dios, lo que Dios quiere hacer siempre es, escuche bien, siempre es hacer un pacto. Iremos viendo por qué. Y dice: y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
Es el pueblo de Israel, acabamos de leer, es la cuarta generación. Escuche bien, cuántas generaciones se van a beneficiar y qué va a suceder con ellas. Después de que usted y yo hagamos un pacto con Dios, los beneficios que hay en un pacto, lo que usted hace, lo que usted sacrifica, lo que usted entrega, lo que usted adora, lo que usted sirve, está asegurando las generaciones. No irá de esta tierra, como le dijeron a David, no irás de esta tierra con preocupación, no irás de esta tierra sin saber qué va a pasar. En el pacto lo que va a suceder es que haré cosas más grandes que las que hice contigo, daré beneficios más grandes de los que tú recibiste. Y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y leímos anteriormente: ¿quién gemía? Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Israel. No importa quién esté gimiendo, el pacto te va a rescatar. El pacto va a hacer que Dios te escuche. Y no solamente que te escuche, el pacto va a hacer que Dios descienda a la tierra, descienda a tu casa, descienda a tu cuerpo, descienda a tu simiente, descienda a donde estás siendo oprimido en este tiempo. Y dice el versículo 25, escuche poderoso que es esto: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hay gente clamando, hay gente desesperada, hay gente que no solamente tiene esta temporada, hay gente que tiene años diciendo: Dios, ¿por qué no hace algo? Y hay gente que te observa y dice: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está el Dios que cree? ¿Dónde está el Dios que alaba? ¿Dónde está el Dios que predica? Y hay gente mirándote y diciendo: ¿por qué no hace nada su Dios por él? ¿Por qué no hace nada por su casa? ¿Por qué no hace nada por su descendencia? ¿Por qué no hace nada por ese remanente? ¿Por qué Dios no se mueve? Escucha: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Después de recordar el pacto y después de decir: Dios, hay un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, los reconoció. Dios no te escucha. Necesito que me reconozcas. Necesito, si nadie ha hecho pacto antes que yo necesito reconocerte. Yo necesito ir a ti. Yo necesito correr. Yo necesito arrepentirme. Yo necesito ahora mismo estar en un pacto con Dios para tener todos los beneficios que está esperando Él desatar sobre la tierra. Dios está listo todo el tiempo, y creo que hace más de 2020 años el pacto fue renovado. El pacto del acceso fue más rápido. El pacto de estar en la presencia y ser escuchado fue mucho más rápido. Y dice: y lo reconoció Dios. Usted puede gemir mucho y te puede escuchar, pero si no hay un pacto, ¿cómo te reconoce? Si Dios es un Dios de pactos, para Dios lo más importante es un pacto. Hay gente que hace pacto con la brujería, hay gente que hace pacto con el satanismo, hay gente que hace diferentes tipos de pactos, y el pacto lo inició Dios. El pacto sobrenatural, poderoso y lleno de beneficios es un pacto con un Dios vivo y con un Dios poderoso. Y miró Dios a los hijos de Israel, y miró Dios su pueblo, y miró Dios tu casa, como está mirando ahora tu vida, tu casa, tu necesidad, pero no reconoce ese pacto, no reconoce que haya un pacto. Escuche bien, y dice la escritura en Éxodo 19, Éxodo 19, me estaba brincando un versículo. Dice acá que hizo pacto con ese pueblo. Y dice la escritura que después de hacer ese pacto, descendió para librarles. Pero ¿sabe una cosa? Dios no aparece en la tierra. Dios le aparece a un hombre llamado Moisés en una zarza ardiendo y le da una asignación de sacar a ese pueblo de la opresión. Escuche bien, a veces quiere hacer un pacto con Dios, pero Dios ya hizo pacto con alguien. Hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Se acordó del pacto y necesita a Dios venir a la tierra, pero necesita a alguien que esté fuera, a alguien que no esté oprimido, a alguien que esté afuera para sacarte, porque quien de adentro te va a liberar tiene que venir de afuera. El que vino de lo alto, el que descendió del cielo vino de allá, no estaba en este mundo, y él dijo: no soy de este mundo, aquí yo no tengo nada que ver, solo vengo a traer libertad al cautivo, al ciego, al muerto, al desamparado,
Él vino a traer una vida que no existía acá. Necesita a alguien que tenga lo que usted no tiene para poder sacarle de allá. Entonces tomó a este hombre llamado Moisés, hizo un pacto con él y lo envió hacia allá. Y dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Qué trae el pacto? Salida de la tierra donde estás, salida de la tierra que te oprime, salida del tiempo de la enfermedad, salida de la escasez. En el pacto hay oportunidad de salir. El primer beneficio es salir de esa tierra, de ese desierto, de esa tierra seca, de esa economía que no alcanza, de ese tiempo de estar pensando, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Doblo turno, pido horas extras, ¿qué más hago? ¿A dónde voy? ¿A quién pido? ¿Dónde estará el beneficio? ¿A qué horas aparecerá la viuda de Sarepta? ¿A qué horas aparecerá la persona que va a bendecirme? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero Jehová se mueve en pactos. Eso es lo que no me explicaron. Siempre creyendo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero Dios se mueve en pactos sobre la tierra. ¿Por qué no me enseñaron eso? Me hubieran avanzado muchos años. Dice, en ese mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y le dije al Señor, Señor, ¿por qué en esos 3 meses? Dijo, estuve 3 días allá en el infierno, tomando toda la fuerza de los reinos de las tinieblas para someterlos en mi reino. Y dice la escritura, escúcheme bien, en el tercer día resucitaré mi iglesia. Y cuando estoy leyendo esta palabra y veo, Señor, ¿qué vas a hacer en los próximos 3 meses? En los próximos 3 meses voy a hacer una transición, voy a sacar gente de los lugares donde están. En los próximos 3 meses, agosto, septiembre, octubre, voy a dar una salida impresionante. Los voy a sacar del cautiverio, los voy a sacar de la deuda, los voy a sacar de lo imposible. Inclusive no perdiste un trabajo, yo te cerré la puerta para darte tu mejor temporada, para darte tu tierra, para darte tu acceso, donde puedas levantar tus propias cosechas. ¿Y cómo va a suceder? Pregúntele a Sara. ¿Y cómo va a suceder si Saúl está en el trono? Pregúntele a David. ¿Y cómo va a suceder si hay un gigante enfrente de mí por una pandemia que estoy enfrentando? Pregúntele a David cómo cayó. David es un hombre llamado a entrar en pacto, y todo lo que está llamado a entrar en pacto va a permanecer por la voluntad divina. Y dice la escritura, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, hay salida de la tierra. El pacto te da una salida. El pacto tiene el poder de sacarte de esa tierra, de sacarte de esa condición, de sacarte de ese lamento, de sacarte de eso imposible, de sacarte aún de las quejas que hay en ti, porque oportunidad no hay. Pero en el pacto hay un decreto establecido que Dios te reconoce y te va a reconocer como hombre, como mujer o como casa, generación de pacto. Y dice la escritura, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Hay una transición de la tierra hacia allá para entrar en un desierto, pero en ese desierto, como el pacto ya está establecido, como el pacto ya entró en la memoria de Dios, como ya reconocieron, entonces en el pacto Dios está encima de ese pueblo. Dios está encima de esos problemas. Dios está encima de tu casa. Dios está encima de tu negocio, encima de tu economía, encima de tu necesidad, e irá supliendo cada cosa. En el momento que entras en pacto, Dios viene supliendo y viene probando el corazón, y viene probando tus días, y viene probando la obediencia, y viene probando las palabras que salen de tu boca, y viene probando si está calificado ya, y viene probando si ha circuncidado la carne, y viene probando si la naturaleza caída está verdaderamente caída y se está restaurando. La naturaleza creada según Dios, creada según el propósito eterno, creada según los designios divinos de Dios en esta tierra. Y dice, y llegaron al desierto de Sinaí. Versículo 2 dice,
Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allá Israel delante del monte. Escuche bien, aún en el desierto puede acampar. Dios va a suplir las necesidades. Aún en el desierto usted estará tranquilo. Aún en el desierto no tendrá miedo. Aún en el desierto no estará preocupado. Aún en el desierto estará Dios. Cuando entras en el pacto, dices, es un desierto, no importa. El pacto, el desierto se somete a la voluntad de Dios. En el pacto veré en el desierto, y estando en el pacto veré los milagros más impresionantes. Nunca había caído maná, ellos tenían comida. Nunca había habido un río saliendo de una roca, ellos lo tuvieron. Nunca hubo carne en el desierto, ellos lo tuvieron. El frío se sometió bajo la columna de Dios. Escúcheme bien, el calor tan intenso se sometió bajo la nube. Entre todo lo que hay en lo natural, Dios interviene bajo ese pacto y le quita el poder a lo que oprime, a lo que calienta, a lo que mata de hambre, de frío, de calor. Ahí Dios viene, interviene, se establece, porque en un pacto Él no retrocede, en un pacto no te abandona, en un pacto no te da la espalda, en un pacto te cuida, te protege. Y un día me dijeron, eres como la niña de sus ojos. ¿Y por qué no sucede nada? ¿Y por qué no pasa nada? Porque no entendía el poder del pacto, porque no tenía la revelación de lo que era un pacto, no entendía que Dios se movía solamente en pactos. ¿Y por qué Dios no para lo que está sucediendo? Porque los hombres se preocupan y hacen pactos con diferentes personas en la tierra, olvidándose de Dios. Hay un clamor hacia el cielo, hay un clamor, pero no hay una respuesta del cielo, porque el cielo responde al memorial de los pactos. Y dice el versículo 3 de ese Éxodo 19, y Moisés subió a Dios. Hay gente de pacto subiendo a Dios, por eso usted ve milagros. Yo le compartí, yo estuve enfermo muy fuerte y muy grave de ese virus que está allá, y la restauración en 3 días, asombrado en ese hospital. Escuche bien, el médico decía, estoy asombrado, ¿qué pasa contigo? Tengo gente 25 días internado, 15 días, un mes allá, y no hay mejoría. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué sucede? Imposible, o las máquinas me están mintiendo. Dijo, vuelvan a repetir todos los estudios, vuelvan a analizar todos sus pulmones cada 2 horas, sáqueme radiografía, sáqueme placas, no vaya a haber un error en esto. Es imposible lo que está pasando acá cuando usted está bajo pacto. Sí habrá tribulación, dijo Pablo, sí habrá, pero será una leve y momentánea tribulación, pasajera la que viene, dijo Pablo. Y Moisés subió a Dios. Hay gente subiendo a Dios, solo puede subir la gente de pacto. El pueblo de Israel era el pueblo de Israel, pero ellos no estaban en el pacto. En el pacto estaba Abraham, Isaac y Jacob. Ellos clamaban, ahora tenían que llamar a alguien de afuera. Hay alguien allá afuera que está en pacto, buscarle, hacer pacto con él, decirle, bendíceme. Necesito a alguien de pacto, alguien que le está yendo bien, alguien que está yendo donde yo quiero ir, alguien que está teniendo lo que yo no tengo, alguien que me transicione, alguien que me ayude en el desierto, alguien que está subiendo a Dios. Escucha, el apóstol Pablo ascendió al cielo y regresó y dijo, esto es diferente a lo que yo conocía. Las muchas letras me habían matado, pero ahora el Espíritu me está trayendo vida y me está trayendo una revelación que yo no conocía. El evangelio consiste en una demostración de poder. Y Jesús dijo, ustedes recibirán poder que han hecho pacto conmigo. Oh, mis 12 discípulos que hicieron un pacto conmigo recibirán poder. Ustedes tienen acceso al reino. Y le digo al Padre que donde yo esté, ustedes también estén. El pacto te da un lugar de honor y de privilegio. Y dice la Escritura que Moisés subió a Dios como un asesino. Como un asesino puede subir a Dios. En el pacto esto le va a romper la cabeza, y a la religión le va a romper la cabeza. Dice la Biblia, así como David, dice, desgarretó los caballos de los enemigos, así la cabeza de muchos se va a desgarretar. Como un asesino sube a Dios. En el pacto, los pecados quedan abajo.
Y dice, y Jehová lo llamó desde el monte. ¿Por qué Dios va a llamar a alguien con semejante pecado en su vida? Porque para Dios en el pacto va a ser un intercambio de lo que usted no tiene por lo que Él es. El pacto tiene el beneficio más grande que la gente no ha enseñado, que la gente no ha transicionado. Por eso el pueblo está detenido, retenido, sin avanzar, sin cumplir sueños. He ido a iglesias, voy y predico y regreso en 5 años, 8 años, no pasó nada. Están en el mismo nivel, no han avanzado, no han llegado a nada, no han transicionado. Es como los 40 años en el desierto, vueltas y vueltas. Es la misma vuelta, es la misma vuelta y es la misma vuelta cuando el desierto estaba a unos días de salir de allá. Y dice, y lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Dice, y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4 dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Dice Dios, en el pacto yo te traeré con alas de águila. En el pacto no sentirás cansancio cuando vengas a mí. En el pacto no te cansarás. Allá estaban fatigados, allá estaban oprimidos, allá estaban cansados, allá estaban débiles, allá estaban sin oportunidad, allá estaban sin sueños, allá estaban sin propósito, allá estaban sin destino. Acá dice, les he traído sobre alas de águila. O sea, les he traído a lo más alto, a lo más sublime. Les he traído como nadie puede traerles. Y dice, os he traído a mí. Cuando Dios dice, yo los he traído, no ustedes vinieron, ustedes clamaron, pero los he traído por causa del pacto. Movió a Moisés. Cuando usted hace pacto, va a aparecer un Moisés, va a aparecer un Josué, va a aparecer un Abraham, va a aparecer alguien en tu vida, un Elías, un Eliseo, un Isaías, un Jeremías. Va a aparecer para direccionarte, va a aparecer para declararte lo que hay para ti. A veces hay gente diciendo, ¿por qué Dios no me habla a través de un profeta, una palabra profética? ¿Por qué Dios no me habla? Porque necesita estar en pacto o necesita hacer un pacto con alguien que está caminando en pacto con Dios, para que Dios mueva todos los recursos, direccione y envíe la palabra y suceda lo que Dios hable. Y dice el versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, y guardares mi pacto. Conocemos la palabra, guardamos la palabra, pero dice Dios, necesito que guarden mi pacto, se mantengan en el pacto, no abandonen el pacto, no duden del pacto, que guarden mi pacto. Dice, ahora pues si tienes oído mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Hay gente diciendo, somos especial tesoro. El tesoro está guardado, está en una caja fuerte, está protegido. Los valores en un banco tienen sistemas de seguridad, cámaras, vigilancia, policías. Lo que está valioso está guardado, está cuidado. Dios enviará ángeles para que no tropiece en el pacto. Tal vez si usted no ha visto una visitación angelical, es porque falta hacer el pacto. Enviar ángeles de guerra, ángeles cargados de bendición, ángeles con unción para provocar la riqueza sobre la tierra, ángeles de sabiduría, ángeles de todo tipo enviará sobre la tierra para beneficio suyo. Y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, dice, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, ustedes sobre todos los pueblos van a valer más que ellos. Dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Entonces, ¿quién hace acepción de personas? ¿Dios o nosotros?
Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En toda la tierra, si ustedes entran en pacto, estarán acá arriba. Hay gente diciendo, ¿por qué hay beneficios para tal persona? ¿Por qué esta persona tiene tal y tal y tal acceso? ¿Por qué Dios le está honrando allá? Porque está en el pacto, está honrando el pacto, está viviendo bajo el pacto, no ha renunciado al pacto, se mantiene en el pacto, decidió morir en el pacto. Será por eso. Serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Sí hay muchos pueblos, sí hay muchos linajes, pero hay linajes que Dios está levantando, que Dios está honrando, que Dios está posicionando. ¿Por qué? ¿Porque hallaron gracia? No, porque entraron en pacto. La gracia todos los días la tenemos. Vivos estamos por gracia. Dios nos da gracia todos los días, pero el pacto nos da acceso a cosas impresionantes. Usted debería tener por ahí una pluma y empezar a apuntar todo lo que hay de beneficio en el pacto, y usted va a terminar con una lista tan grande como yo terminé y dije, todo esto hay, sí. ¿Y por qué no sucede? Porque hay que entrar en el pacto. Hay que entrar allá. Allá está listo, allá está servida la mesa, allá te están esperando, allá está el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de todos los que me quieren angustiar, de todas las cosas que ahora me están absorbiendo el tiempo, la vida, la paz. Ahora mismo está sucediendo. Versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Pero Jesús vino a renovar el pacto también. Y somos reyes y somos sacerdotes. Dice la Escritura, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Escuche bien, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice, hey, son especial tesoro. O sea, no vales lo mismo que el que no entró en pacto. No vales lo mismo que el que no está guardando el pacto. Porque el que corta el pacto será cortado del reino, dice la palabra. Porque el que no está en el pacto no recibe beneficios del pacto. Recibe las misericordias que son nuevas cada mañana. Pero Dios no te llamó a vivir en la misericordia, te llamó a vivir bajo un pacto, a ser un pueblo santo, a ser una nación santa, un real sacerdocio, como dice aquí. Y son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aleluya. Qué poderosa es la palabra. Estos son algunos beneficios, algunas cosas que van a suceder. Te sacará de la tierra de opresión, te sacará del desierto, te sacará de esos lugares donde no hay oportunidad, de esa tierra seca, como le dijo también a Abraham. Sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela. Dios te está esperando. En el capítulo 17 comencé leyendo cómo Dios vino a poner una señal del pacto. Dijo, quita el exceso de carne, quita el exceso de carne, que no te engañe la mente, que no te engañe la gente religiosa, la gente que está diciendo Dios es de esta manera. Le lo estoy enseñando en la palabra. Dios comienza haciendo pactos, ha hecho pactos con David, con cada persona. Jesús hizo pacto con los 12 discípulos, escucha bien, y el pacto les trajo poder, el pacto los envistió de poder, el pacto los llevó a hacer lo que no eran, el pacto les dio un legado, el pacto los llevó de simple contador, de simple médico, de simple pescador, a ser apóstoles del reino, donde hasta el día de hoy predicamos cada experiencia que ellos tuvieron. El pacto te lleva a tener una experiencia con Dios. Fuera del pacto solo tienes información. Fuera del pacto solamente tus oídos le oyen, pero tus ojos no ven, no tienen la experiencia, no tienen el acceso, no ves el mover de Dios, no ves los beneficios venir, no ves cambiar las circunstancias, no ves ese poder moverse a favor de muchos, no ves ese favor estar en tu generación, no ves ese favor estar sobre el pueblo, sobre la tierra, no ves ese favor. Escucha, cuando estás en el pacto, el cielo y la tierra se mueven a favor tuyo. Dijo el profeta Elías, vive Jehová que no miento, en cuya presencia estoy. ¿Por qué estaba en la presencia de Dios? Porque era un hombre de pacto y Dios estaba presente en todo lo que hablaba y en todo lo que decía. Cuando estás en pacto, el cielo obedece, las nubes obedecen,
el mar le obedeció a Moisés, el cielo le dio el maná, la roca le dio el agua, las codornices vinieron, las plagas aparecieron. Escuche bien, en el pacto hay un acceso a una experiencia que nunca habías tenido. No solamente verás en televisión lo que sucede, no solamente oirás de cosas que sucedieron en tal y tal lugar, comenzarás a experimentar un poder de Dios inaudito a beneficio tuyo, un acceso que antes no había. Eso comenzará a suceder. Escuche bien, y aún en el desierto verás el maná. Hay un desatar de un maná en este tiempo impresionante, donde Dios empieza a probar, donde Dios empieza a tomar la medida de lo que te va a dar, la medida de lo que calificas para caminar en ese reino, donde vas dando el peso requerido que Dios tiene. Y escucha bien, en ese pacto hay beneficios para las generaciones que vienen atrás. Conéctese con nosotros el viernes. Esta serie del poder, los beneficios, los accesos y todo lo que hay en el pacto, estaré predicando, estaré revelando esta palabra. Escúcheme bien, usted que está allá, al entrar en pacto, al hacer el pacto con Dios, lo primero que Dios hace, te sacará de la tierra de aflicción, te sacará de todo lo que te oprime, te sacará de esa deuda, te sacará de ese lugar donde no hay trabajo, donde no hay oportunidad. Se va a abrir la oportunidad, se va a abrir el acceso, te sacará porque tiene pensamientos de bien, dice la palabra. Tengo pensamientos de bien, y tal vez no los has visto por tiempo, por meses, por años, tal vez no los has visto, no has visto los beneficios, están a punto de suceder. Hay que hacer un pacto, primeramente quitar el exceso de carne, el exceso de yo no quiero leer, ya me da flojera leer, ya me da esto, ya me da aquello, el exceso de carne, que la carne no te gane, que la duda no te nuble la mente, sino que tu espíritu se alinee a la palabra y estés listo y decir, estoy listo para hacer un pacto con Dios, quiero los beneficios que hay ahí, quiero entrar como ese pueblo, Señor, como ese pueblo, como dice ahí, de sacerdotes y gente santa. Quiero la asignación en ese pacto, y en ese pacto sé que mi casa completa será guardada y no habrá en mi simiente justo que mendigue pan. El Dios de Israel le bendiga. Si usted tiene gente enferma, conéctese, mucha gente me escribió, estuvimos sonando. Escuche una noticia impresionante. Esa bebé, ese niño, esa familia, esas enfermeras, esos médicos que estaban con COVID están sanos. Todos están sanos. Recibí el testimonio. Hay más gente sanando. Hay un poder de sanidad. Si usted tiene gente enferma, envíele esta última parte del video. Hoy declaro que todo espíritu de enfermedad, que todo virus comienza a salir de los cuerpos, comienza a secarse. Así como entró, sale. Así como entró, se va. Y gente se restaura, gente se sana. Los pulmones se sanan, los organismos se sanan. Ahora mismo, para toda enfermedad. Ahora para toda enfermedad. El médico de médicos toca tus pulmones, toca tus órganos. El médico de médicos para todo espíritu de COVID, todo ese virus lo saca, lo expulsa fuera de tu cuerpo. En la edad que tengas, en la ciudad que estés, si estás en casa, si hay alguien en el hospital, se levantará y saldrá. Como yo salí de ese hospital, saldrá gente de ese virus, de esa enfermedad, porque el médico de médicos estará sanando. Haga pacto con Dios para que esa gente sane. Haz pacto con Dios para que tu casa sea librada. Haz un pacto con Dios para que la economía se reactive. Haz un pacto con Dios para tener acceso a todo lo que Dios tiene. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y desate la paz que no se conocía. Escuche bien, esta serie ha comenzado. Esta serie es impresionante, todo lo que Dios estará hablando. Nos conectamos el viernes a la 1 p.m. México. Bendiciones.